Hola mis queridos amigos de Libra, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a ver este mensaje súper especial para ti que tienen tus guías espirituales el día de hoy. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el momento. Todas aquellas que vienen también para nosotros, porque yo sé que son millones de bendiciones las que vienen para nosotros. Si tú también estás convencido de eso, escribe hecho está en los comentarios de este video. Me gustaría muchísimo que esta lectura resonara contigo, pero si no es así, bueno, déjala pasar, en otra oportunidad también será. Eh, si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ustedes, un mensaje canalizado a través del tarot de los ángeles para alguna duda, alguna inquietud que tú tienes en general en este momento. Bueno, este es el momento de traerla a colación, de traerla a tu cabeza para que tus guías espirituales te digan qué puedes hacer. Este angelito te dice busca un trabajo liberador. Bueno, al parecer el trabajo o el lugar de trabajo donde tú te estás desempeñando en este momento se ha convertido para ti en una carga. No hay peor cosa que tener que hacer algo que no nos guste, algo que no nos llene. Bueno, yo no te digo que en este momento sueltes el trabajo que tienes ahorita, sino que pienses en ese sueño que siempre has tenido. Tú quisiste ser, no sé, médico, quisiste ser abogado, quisiste ser panadero, manicurista, manejar aviones. Bueno, cualquier sueño que tú hayas tenido, ya cualquier esa actividad económica en la cual tú te veías y cierras los ojos y dices, bueno, ahí estás satisfecho, te sientes totalmente feliz haciéndolo. Si no puedes hacer exactamente eso que tú quisieras, bueno, lo que más se acerque a eso, haz un proyecto. Comienza a conseguir los recursos para poder ir hacia allá y da pasos, así sean pequeños, sean grandes, pero da pasos hacia ese sueño y nunca renuncies a eso que tú quieres hacer. Bueno, la lectura de ustedes comienza para las personas que en este momento están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y después vamos a ver qué les espera a ustedes como relación, como pareja en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial en este momento no es un amor, o sea, no sé, o sea, no es un amor como tú lo quisieras o no es un amor realmente, es una cuestión que tiene bastantes ires y venires, pero exactamente lo que tú quisieras o tal vez lo que te está demostrando tu persona especial en ese momento, eso no es. Em, o sea, no es un sentimiento amoroso, ¿no? Es algo bastante inmaduro, es algo que la verdad no sabría cómo definírtelo. Sí, o sea, tú le gustas, sí, definitivamente sí le gustas, pero aún no es un sentimiento amoroso como tú lo quisieras. ¿Qué les espera a ustedes? Perdón, ¿qué espera de ti tu persona especial? Bueno, al parecer lo que pasa es que tu persona especial viene de una relación de esas bien maluquitas, una relación donde no le fue nada bien y como que quiere que seas tú ese clavo que le ayude a sacar ese otro clavo. Eso es lo que espera de ti tu persona especial. De concepto de ti te ve como una buena persona, te ve como una persona fiel a sus principios y con la cual podría tener una relación en determinado momento. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? El rompimiento de la relación. Muchos problemas van a tener ustedes, muchas discusiones, bastantes feas. Y al final ustedes van a terminar desilusionados, más tú. O sea, tú te vas a desilusionar muchísimo de tu persona especial. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales en este momento? Que aclare las cosas ya mismo. Esta relación al parecer te está causando a ti mucha ansiedad, muchos temores y bastantes disgustos. Entonces mira si realmente esa es una situación en la que tú realmente quieres estar o permaneces ahí. ¿Por qué? Pregúntate por qué estás con esta persona con la que estás en esta relación en este momento y pues no sé, ahí tendrás tú la respuesta de si seguir o no seguir con esta persona. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en este momento. Mira, la razón alumbrará tu vida. Bueno, al parecer tú sabes realmente qué es lo que sucede con esta relación y qué es lo que tú debes hacer, sino que pues tal vez tus sentimientos, la atracción que puedas tener por esta persona está nublando la toma de esa decisión, ya que tarde o temprano la vas a tener que tomar.
Yo creo que es mejor que hagas un cierre en este momento, un cierre de una manera muy amorosa, muy sabia, muy respetuosa, con la calma que tú puedas tener y no ir como a, no sé, a seguir mal y mal y mal en una relación y que realmente las cosas después se pongan peor. Yo creo que es mejor terminar que terminar de una manera de pronto fea, fea. Bueno, el tarot egipcio te está diciendo que no demores. Mira, esta es la esperanza invertida. Al parecer, bueno, al parecer los dos han perdido la esperanza en esta relación y lo mejor para ustedes va a ser terminar antes de que las cosas se pongan feas, antes de que las cosas se pongan negras. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en esa relación. Yo les mando mucha luz, mucho amor y espero que pronto las cosas mejoren para ustedes. Vamos ahora con las personas que están solteritos y solteritas en este instante, en este momento. Bueno, al parecer tú estás saliendo de unos problemas amorosos, de un problema sentimental, de una desilusión que la verdad te ha tenido bastante desengañado, desengañada. Fue una situación en la cual tú estuviste bastante desesperado porque fuiste traicionado por una persona en la cual tú habías puesto tus ojos y con la cual habían planeado muchas cosas. Bueno, ese amor ya se acabó y estás en el trabajo de salir adelante, mi querido amigo y amiga. En un futuro más bien cercano, te quiero decir que hay personas que te tienen bastante envidia. Hay personas que la verdad quisieran que tú, no sé, que no sé, ponerte la zancadilla para inclusive hacerte perder dinero. Son personas que tienen muy malas intenciones. Cuídate mucho de estas personas, muy seguramente el signo Tauro, Virgo o Capricornio. Bueno, a pesar de todas, de que estas personas vienen con estas intenciones y todo esto, tú logras superar, o sea, tú logras superar las dificultades que estas personas o los obstáculos que estas personas te quieren poner a ti en el camino. Bueno, te van a querer hacer dudar de muchas cosas, de ti, de tus capacidades, de lo que tú sabes, de lo bueno que tú sabes hacer, te van a querer poner a dudar. El consejo de tus guías espirituales, mucha prudencia con estas personas y mucha prudencia con lo que haces y lo que comentas con algunas personas que tal vez tú ya has identificado que son muy envidiosos, envidiosas contigo. Bueno, ten cuidado con esos personajes. Vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy, que estás solterito y solterita. Bueno, dice, esclarecerás el enigma. Bueno, vas a saber realmente las intenciones de estas personas que yo te digo, de estas personas envidiosas y de lo que realmente sucedió con esa relación como tan turbulenta que tú tenías y que acabas de terminar. Bueno, vas a enterarte de muchas cosas. La verdad realmente sale a la luz y te vas a quedar totalmente sorprendido o sorprendida de lo que te vas a enterar. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio a ti que estás solterita y solterito. Bueno, la carta de la esperanza, totalmente maravillosa. Viene algo totalmente nuevo para ti. Se aclaran muchas cosas que tú quieres saber y en cuestiones económicas llegan las ganancias que tanto has esperado por algún tiempo. Bueno, este es el momento de la cosecha para ti. Esa ha sido la lectura para ti que estás solterito o solterita. Ahora vamos con las personas que en este momento preguntan por su economía. Bueno, hay muchas dudas acerca de tu estabilidad económica en este momento. Te estás preguntando si las decisiones que has tomado son las decisiones acertadas o no. Bueno, este angelito te está diciendo la razón alumbrará tu vida. Esas dudas van a tener su respuesta, esas dudas van a tener su aclaración porque va a llegar a ti una información que te va a ayudar a tomar buenas decisiones, decisiones bastante acertadas con relación a tu economía. Ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio como consejo o como revelación el día de hoy. Esta es la carta de la inmortalidad de manera invertida. Bueno, me habla acerca de esas dudas que tú tienes. Es por acerca de ciertas discusiones, de ciertos encontronazos que has tenido con personas con las cuales te relacionas en tu entorno económico. Bueno, resuelve estas dudas y todas esas cuestiones y ponte a trabajar en aquel proyecto que tú tienes, en aquel proyecto que siempre has querido. Bueno, ponte a trabajar en este momento porque se aclaran tus dudas y se despeja el camino para ti en relación a tu economía y en los demás aspectos de tu vida también. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.